Mesa 8. Sí. Hay que ponerse abajo de la cama. Bueno, nada. Entonces, ¿esto es el problema? Perdón, ¿eh? No, Que no, ni nos hemos fijado. Brenda es ella. Estupendo. Fenomenal, verás. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí estar en estas jornadas, por el buen hacer de Gemma, por ver a tanta gente ya en el segundo día también aquí concentrada, es muy emocionante, y luego sobre todo porque tengo tres profesionales con los que vamos a hablar unas cuestiones muy relevantes que muchas veces pues no resultan obvias y que vamos a intentar desentrañar en esta mesa de diálogo que está titulada Desafíos regulatorios, ¿por qué se debilitan las leyes de sostenibilidad en Europa?, que es un poco lo que vamos a intentar desentrañar, porque esto es más difícil y más complejo de lo que a simple vista parece. Tenemos con nosotros, aquí a mi vera, tenemos a Isabel Fernández, consultora de Mighty Earth, a Amanda del Río, directora adjunta de Global Nature, y Orencio Vázquez, director del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Y voy a plantear un momento un contexto para que entendamos un poco de qué vamos a hablar, que es, bueno, en Europa se deciden un montón de normativas que al final nos acaban afectando a los Estados miembros, y entre todas esas normativas que se han estado movilizando, muchas tienen que ver con el Pacto Verde, pues hay tres que nos interpelan hoy especialmente, que es que están además en diferentes fases y han tenido diferentes procesos, que yo creo que por eso es interesante tener estos tres casos que son casi como study cases de qué pasa y cómo se deciden las cosas en Europa, y luego cómo nos afectan no solo ya al sector textil y a las supply chains, a las cadenas de abastecimiento del sector textil, sino también a las de otros sectores. Y estas tres normativas de las que vamos a hablar con estos tres profesionales que las conocen bien son la normativa de deforestación, que está a punto de... Bueno, está ahí en un momento, que ahora nos contará Isabel, en un momento particular. La normativa de restauración de la naturaleza, que ha sido una de las buenas noticias de este año, que no está tan mal, pero bueno, que también tiene su cosa, pero bueno, a ver. Y la debida diligencia, que también ha sido muy emocionante hasta los últimos momentos. Esto quiere decir, yo voy a hacer ya un pequeño apéndice, que el domingo hay que votar, porque en Europa se deciden un montón de cosas, que es precisamente lo que vamos a hablar en esta mesa, y muchos de esos avances tibios que se han podido hacer en Europa hasta ahora se han hecho con unas mayorías un poco así, pero si varía la Cámara del Parlamento y eso tiende mucho más a la derecha y ultraderecha, como parece que puede ser, pues bueno, mucho de lo que estamos hablando aquí, pues igual acabe todavía más descafeinado, y la cosa, todos los ligeros avances o lo que se ha podido lograr con el Pacto Verde, que siempre hay áreas de mejora y siempre nos hubiese gustado que se llegue a más, pues bueno, puede ir esto a menos, ¿no? Podemos tener una mengua. Y ya no me enrollo más, y vamos a empezar primero con la normativa de deforestación en Europa, preguntándole a Isabel en qué punto está esa normativa ahora mismo. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos a hablar de estas cosas que normalmente suelen ser un poquito más pesadas y menos atrayentes. Me ha encantado que empezaran hablando del agua, porque es muy, muy importante y tiene mucho que ver también con esta normativa de la deforestación, porque los bosques juegan un papel destacadísimo y hay una interrelación constante, ¿no?, entre el agua y los bosques, ¿no? Entonces, lo primero, la normativa, no sé cómo familiarizados estáis con la normativa, simplemente un breve sí, para claro, que os aterricéis. La Comisión Europea había hace años empezado un trabajo y había una regulación sobre la madera para evitar el tráfico ilegal de madera, pero también dentro del marco del Pacto Verde se realizaron varios estudios en los que se veía cómo estaban impactando las cadenas de suministro de diferentes materias primas muy básicas que se utilizan en muchísimos productos
en la destrucción o en la pérdida de bosques a nivel mundial. Y es que además Europa representaba el no honroso situación de tener el 16% de ese impacto en la deforestación mundial, muy por delante a lo mejor de países que podemos pensar que son muy consumidores, como pues Estados Unidos o incluso la India, ¿no?, por población. Y no, somos los segundos, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, en impacto en la deforestación, por detrás de China, que está un poco bastante más adelante, ¿no? Entonces, cuando tocó el momento de revisar un poco esa regulación de la madera y ver cómo se podía mejorar, es verdad que se vio la necesidad, también hubo una consulta pública, una de las mayores participadas en la Unión Europea en el 2020, de tener una regulación más amplia, en la que no solamente se legislara sobre la madera, pero también sobre otras materias primas, las que más impactaban. Os voy a decir que, bueno, ya lo sabéis, que el algodón, de momento, a pesar del gran impacto que tiene, todavía no está, y luego, bueno, eso quizás en la segunda parte más del diálogo. Están otras materias primas y en este momento la ley se aprobó el año pasado, bueno, es un reglamento, ¿vale? O sea, que es de aplicación directa, se aprobó el año pasado, pues sí, a finales de junio, o sea que prácticamente hace un año. Se ha dado, ahora está en un periodo en el que tanto los Estados miembros tienen que desarrollar y cómo van a hacer la aplicación, cómo se va a hacer el seguimiento y el control de este reglamento, también el tiempo. Aunque confiamos en que sobre todo las grandes sectores y las grandes empresas de los sectores afectados por la regulación estén desde antes poniéndose a trabajar sobre sus cadenas de suministro, que bueno, vosotros estáis en el mundo de la moda y es muy complejas las cadenas de suministro y sobre todo pues para empresas que son muy grandes. Y será exigible, o sea, de aplicación a partir del 30 de diciembre de este año. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que a partir de ese momento las empresas tienen que presentar una debida diligencia que tiene que justificar que las materias primas, que son las que aparecen en el anexo, o sea, muy relacionadas con la madera, la soja, la carne de ternera, el aceite de palma, el caucho, y me dejo alguna, son 7. No pueden haber deforestado el cacao y el café. Me he dejado 2 muy importantes, perdón. Y el cuero. Bueno, es que dentro del vacuno, o sea, está el vacuno y dentro algunos productos, o sea, pasa con todos, con la madera también, no es toda la madera, sino que de la madera determinados productos, y en la soja igual, en el aceite de palma igual, ¿no? En el cacao también, en el cacao, por ejemplo, los productos, el chocolate está directamente ya recogido como tal, ¿no? A partir del diciembre del 2020 no pueden haber sido producidos en territorios que hayan sido deforestados, ¿vale? Entonces, esto es un gran avance, es un paso importantísimo, es un reglamento que desde luego en el espíritu nace con la idea de crecer, y ahora mismo, pues bueno, estamos muy preocupados porque es verdad que también es un reto para los sectores y también para algunos países. Y está pues un poco en un momento no de crisis, creemos que no. El otro día tuvimos una reunión con gente de la Comisión Europea y decían que ellos estaban cumpliendo con los plazos y que su ánimo y su idea, igual que representantes de países de la Unión Europea, que se empiece a aplicar desde el primer momento. Pero es verdad que ha sido muy criticado. Afecta mucho a sectores productivos muy importantes también en los países europeos y bueno, pues no está siendo fácil, o sea que está teniendo unos inicios un poco, bueno, atascados, digámoslo así. Amanda, la normativa de restauración de la naturaleza, cuéntanos un poco. Bueno, ¿qué implica y cómo está? Pues a ver, buenos días a todos y gracias por la invitación. Y yo de la mesa soy la que tiene un reglamento sin aprobar, porque en realidad la ley de restauración de naturaleza no está aprobada. Bueno. Es un reglamento que pende ahora mismo de la situación política. De hecho, el 17 de junio habrá ya pasadas las elecciones, pero en la última ronda, por así decir, bajo la presidencia belga de Europa, se intentará rescatar. En el último minuto, siendo algo que se había aprobado y podemos incluso comentar que fue un intercambio casi de tú me apruebas
la parte de agricultura de Europa le dijo a la parte de naturaleza: si tú me apruebas lo de los pesticidas y determinados temas que no quiero rebajar, el glifosato, hablamos en claro, y yo te apruebo la ley de restauración de la naturaleza. Salió adelante el glifosato y luego empezaron las movilizaciones de los agricultores y un poco apoyándose en ese ruido que ha habido en toda Europa fue cuando, además algo que yo contaba, he trabajado mucho con el Ministerio en esta propuesta legislativa para ver cómo se podía aplicar en España y nadie la conocía. En ese momento empezaron a salir noticias de la Ley de Restauración de la Naturaleza y a mí me sorprendía la cantidad de desinformación que se vertía porque decíamos y veíamos en las noticias cosas que no son ciertas. Lo que ponía en la Estrategia 2030 de la Unión Europea, la Estrategia de Biodiversidad, es lo que de alguna forma se transponía en ese reglamento. Y eso sí obligaba a los países, a los Estados miembros, a concretar planes nacionales de restauración y muy lejos de lo que la gente está pensando, no hablamos de protección de parques nacionales o de la Red Natura 2000, sino que hablábamos de las ciudades, de introducir la naturaleza en las ciudades, de la agricultura y de la ganadería, el sector forestal, el sector pesquero. Es decir, transversalizaba de alguna forma la restauración porque partimos de que ya no sirve con conservar, ¿no? De nuevo, gracias al anterior ponente que nos ha puesto un marco de el agua, somos muy dependientes en general de una naturaleza estable, sana y resiliente y eso es lo que Europa ahora mismo no tiene. Tenemos suelos agotados, tenemos aguas muy contaminadas, un clima un poco loco y en esas circunstancias pues la ley recogía, por ejemplo, detener el declive de los polinizadores, que los necesita la agricultura, recogía la reducción de la química que le estamos echando a los cultivos, eso ya está en la política agraria común, recogía obligaciones que estaban por ahí un poco dispersas y por otro lado sí que planteaba esa obligación de restaurar porque lo que también Europa está viendo es que en estos últimos años, donde sí teníamos una política de naturaleza basada en la Red Natura 2000, nos hemos convertido en notarios de la extinción. Lo que hacemos es informar a Europa cómo perdemos especies, cómo perdemos hábitats. Tú lo tienes protegido, pero aquello no va mejor. Entonces, esa política de conservación no está sirviendo a los objetivos con los que se creó. Y eso es lo que de alguna forma pretendía ese reglamento, que como digo ahora mismo no está aprobado y pende de un hilo. De nuevo, como dice Brenda, animamos a todo el mundo a que vaya a votar, porque es crucial y porque realmente nos obligaría a restaurar esos espacios protegidos y, por otro lado, a articular cosas que no están nada claras de quién es la obligación, por ejemplo, en las entidades locales, de aumentar las infraestructuras verdes en ciudades, quién lo financia, con qué fondos, todas esas cosas, vincular, por ejemplo, fondos de la política agraria común o de la política pesquera a objetivos de restauración y en ningún momento se pretende que se ponga en riesgo la producción de alimentos, sino que se pueda hacer compatible la conservación y la restauración con la producción y eso es posible. De hecho, está pasando, hay ahora mismo muchísimos ejemplos en el mundo de agricultura regenerativa, de diferentes actividades que incluyen ya estos conceptos porque a la propia industria le interesa no quedarse sin suelo o sin polinizadores. Entonces, bueno, esa es la situación de una ley maravillosa, única y muy valiente de Europa. Además, pero el día que la aprobaron, nosotras estábamos reunidas y estábamos muy contentas, por eso dije lo de la buena noticia, porque ese día teníamos una cosa y la aprobaron y estábamos como muy felices de, oye, que parece que esto tira para adelante. Sí, pero las presiones de determinados estados han ido cambiando, se han ido cambiando de bando. Algunos países que inicialmente votaron a favor y que luego se han abstenido o han votado en contra y todavía en ese trasfondo que hay de lo que no vemos que pasa en Bruselas están intentando que algunos países como Austria se cambien y en esa votación del 17 ojalá y salga adelante, porque si no sale casi que la damos por perdida porque tendría que empezarse de nuevo todo el proceso, que ha sido un proceso muy largo donde se ha gastado mucho dinero. Entonces, bueno, es una pena, pero intentando responder a dónde está esa ley, pues esta sería mi respuesta. Y luego seguiremos profundizando en estas dos normativas. Horencio, te toca explicarnos un poco también en la de debida diligencia. Han ocurrido cosas emocionantes también en el tramo final con Alemania. Ha habido ahí un momento también muy movido, que parecía que todo, pero luego en el momento final, pues que no. Y hemos tenido ahí un pasito para adelante, un pasito para atrás. Explícanos un poco cómo está esa normativa de debida diligencia. Sí, bueno, gracias Brenda, gracias por la invitación, Gemma, y nada, un placer compartir este espacio un año más.
Voy a dar unas pinceladas de qué es esta normativa. No es un reglamento, como en el caso de Amanda, es una directiva, aunque se asemeja a un reglamento porque tiene un cuerpo normativo, es muy detallado en algún articulado y prácticamente se puede decir que busca esa armonización o esa aplicación más o menos directa que tienen la finalidad de los reglamentos. La directiva es algo que se lleva trabajando o afecta al impacto de la empresa sobre los derechos fundamentales, sobre los derechos humanos. En el caso de la Directiva de Diligencia de Vida, incorpora también los impactos de tipo medioambiental. No es un tema nuevo, pero sí es un tema que la Comisión y las instituciones europeas le han dado la espalda durante muchísimas décadas. Estos temas se empiezan a abordar en el seno de las Naciones Unidas en los años 70, en el año 2001 hay un conato de normas, hay una aprobación de unos principios rectores sobre empresas y derechos humanos en el año 2011 y se empieza a trabajar en el seno de las Naciones Unidas en el 2014 en el desarrollo de un tratado internacional que es tremendamente complejo que llegue a buen puerto. En el año 2020 sorprendentemente se anuncia una normativa de este tipo por parte de Reinders, que es el comisario de Justicia en plena pandemia. Yo creo que el espíritu de ese anuncio responde a que se muestra de manera muy gráfica la pérdida de capacidad industrial durante la pandemia por parte de los países de la Unión Europea y yo creo que responde más que a una finalidad social o medioambiental, responde a un espíritu de recuperar, como se establecen con otras líneas de acción y otras estrategias, recuperar la capacidad industrial de Europa. A partir de ahí se empieza a trabajar, es un proceso muy largo, como en el caso del reglamento que se comentaba anteriormente, con idas y venidas. Hay un primer documento que es un informe del Parlamento Europeo que se aprueba de forma mayoritaria, bastante ambicioso. Luego está el informe de la Comisión que lo rebaja y luego las orientaciones del Consejo que lo rebaja todavía más. Se inician las negociaciones en los trílogos y de ahí sale un acuerdo con la presidencia española. Es muy raro que alcanzando un acuerdo en los trílogos ese acuerdo vuelva a cuestionarse. Y esto es lo que ha pasado, que me recordaba mucho pues tu exposición a la transición que ha habido con el tema de la diligencia de vida. Con una aprobación meramente formal o través del Consejo y del Parlamento, hay países, entre ellos liderados por Alemania, que mucha gente se sorprende, pero Alemania ha tenido una posición en los últimos tiempos pues bastante conservadora con respecto a ciertas iniciativas, en un contexto político y económico complicado, sobre todo para Alemania, con la pérdida de industria y un cierto estancamiento económico. A Alemania le siguen otros países y para la aprobación de este tipo de normativas en Europa tienes que tener un porcentaje de población y un porcentaje de países para que finalmente llegue a buen puerto. Se aprobó. El último paso fue el Coreper que hubo, creo que fue el 24 del mes pasado y ya se ha aprobado definitivamente. Es decir, tenemos directiva y ahora estamos en un proceso de transposición. Hay un tiempo de 24 meses para que cada país miembro transponga esa directiva. Y ya para terminar, ¿en qué consiste la norma? La norma establece una obligación con un alcance muy limitado porque en todo este proceso de negociación se ha rebajado muchísimo algunos aspectos del texto original. Establece la obligación para empresas de más de 1.000 trabajadores y con una facturación superior a 450 millones de euros, es decir, muy pocas empresas, 5.000 empresas en toda la Unión Europea y solamente 400, según nuestros cálculos, 426 en el caso de España, y establece la obligación de desarrollar planes de diligencia de vida en función de la posibilidad o del impacto de riesgo en materia de... La diligencia de vida, bueno, aquí hablamos de diligencia de vida como si fuese un concepto reconocido. Esto parte del ámbito financiero y lo llevan haciendo las empresas durante muchísimos años. Te pongo el ejemplo, cuando una empresa va a adquirir otra, lo que hace es una diligencia de vida a través de despachos jurídicos, laborales, de todo tipo, financieros, fiscales, etcétera, etcétera. Y lo que establecen es riesgos que tenga la empresa a la que van a adquirir. Esa es la diligencia de vida entendida de forma tradicional. En el ámbito de los derechos humanos, la diligencia de vida llevaría o implicaría
la identificación de riesgos en función de probabilidad y severidad. La probabilidad pues depende de la actividad que realices. En el caso del textil, la probabilidad de riesgo de impacto en derechos humanos es muy elevada en diferentes escalas, y hay otro elemento fundamental que es dónde estás operando, ¿no? Si operas en zonas donde el riesgo es muy elevado porque hay fragilidad institucional, porque hay vulneración de derechos humanos, etcétera, etcétera, pues esa probabilidad se incrementa. Una vez que haces la identificación de riesgos, tienes que desarrollar políticas y procedimientos para mitigar mitigar esa probabilidad de que ese riesgo se haga efectivo. Tienes que hacer planes de formación, canales de denuncia, auditorías o códigos con tus proveedores, auditorías a esos proveedores, etcétera, etcétera. Es decir, es desarrollar o desplegar toda una serie de procedimientos para evitar que el riesgo no se lleve a cabo. Aparte de esa obligación de carácter administrativo, y esto es el tema fundamental, hay una responsabilidad jurídica, y esto es una cuestión que se ha perseguido muchísimo por parte de la sociedad civil y de los sindicatos, y en el caso de que se produzca ese impacto, si no se demuestra que has tenido una debida diligencia adecuada, responderás jurídicamente, solamente en el ámbito civil, no en el ámbito penal, pero tendrás una serie de repercusiones o de derivadas desde una perspectiva judicial. Es un primer paso. Ahora, si queréis, ya lo voy a dejar aquí para luego, si queréis, profundizamos algo más en el contenido. Es un primer paso, es un paso importante, y bueno, yo creo que no va a paliar ni muchísimo menos todos los impactos derivados de algunas industrias, porque es imposible con este tipo de normativas, pero sí vendrá a mejorar algunos aspectos que hasta ahora pues no estaban contemplados jurídicamente, ¿no? Profundizando en estos reglamentos, bueno, quería contestarle a la persona que está ahí. La diligencia de vida al final es mantener, aparte de que es toda una cobertura de riesgos, pero vendría a ser coloquialmente mantener un comportamiento adecuado como una empresa, ¿no? Y por eso lo de minimizar los riesgos se supone que son esos impactos que puede generar la empresa. Profundizando en estos reglamentos, os quería preguntar, Isabel, por ejemplo, con la de deforestación, ¿qué implica eso en las cadenas de producción? Por ejemplo, del textil, poco, porque también igual en esto de qué implica las cadenas de producción deberíamos de explicar desde qué posiciones se movía esa negociación y a qué ha llegado, y por qué de repente afecta a unos sectores de forma muy potente, y por ejemplo en la industria textil había unas ambiciones que no se han podido lograr, que era pues lo que explicabas del algodón. También ahí está metido el cuero, pero el cuero no ha sido precisamente por la industria textil, sino por la parte más de la ganadería, ¿no? Bueno, a ver, lo primero es que en el caso del reglamento de deforestación está muy enfocado a aspectos medioambientales, pero es verdad que también se ha logrado, y aquí digo se ha logrado y me identifico un poco, sí, porque ha sido una lucha de la sociedad civil, el que también tengan que, de un modo muy suave, pero también las empresas tengan que hacer una valoración de si está existiendo una vulneración de derechos humanos, siempre y cuando sean de legislaciones nacionales. Es decir, por ejemplo, convenios internacionales, si ese país no los tiene adoptados o no participa de ellos, no tiene por qué estar cumpliéndolos, y entonces eso, digamos que no tendría que tenerlo en cuenta la empresa en esa diligencia de vida. Sí que es verdad que, bueno, sí que se intenta paliar, pues bueno, en estas cadenas de suministro, pues el acaparamiento de tierras, las situaciones de violencia, porque claro, es que a veces desde Europa y desde nuestro consumo, pues nos olvidamos en el caso de los bosques, pues que los bosques no es simplemente unos arbolitos plantados y ya está, o sea, existe toda una biodiversidad a su alrededor. Y además existen pues comunidades locales que tradicionalmente han vivido y se han interrelacionado con esos bosques, y por no decir también comunidades indígenas, ¿no? En el caso de España en concreto, que de las materias primas que recoge el ámbito de aplicación del reglamento está la soja, somos uno de los mayores importadores de Europa. Y esta soja se destina a la alimentación animal, o sea, a toda la ganadería industrial. Entonces, es un impacto indirecto, pero altísimo. La soja viene en su gran mayoría
de un país que es Brasil y que esperamos, porque en este reglamento de deforestación habrá una clasificación de los países, que esa es otra batalla ahora mismo, ¿no?, de cómo se va a hacer esa clasificación de países según el riesgo, no solo de países, sino de zonas dentro de los países, para que veáis un poco la complejidad que implican estas normas y luego cómo en estas pequeñas batallitas pues puedes perder muchas hectáreas o no, en este caso deforestadas o no, ¿no? Entonces, en problemas que plantea esto es, el reglamento ha ido a por primero aquellas materias primas que impactaban más y sus productos derivados. El cuero, os digo que, aunque en el caso de España no ha habido tanta polémica, en el caso de Italia ha tenido un perfil súper potente por presiones del sector del cuero en Italia para que no estuviese recogido el cuero. Hasta el último momento estábamos pendientes de si estaría o no estaría. Es más, ahora que el reglamento está aprobado, por eso veo que es como una tendencia, ¿no?, que incluso con una norma aprobada existe la posibilidad dentro de este reglamento que la Comisión Europea, por un acto delegado, reabra para meter o sacar productos de ese anexo donde están los productos, y hay países que están presionando para que ya de algunos, o sea, que eso inicialmente se crea con la idea de que vaya aumentando, y ahora mismo la presión de algunos sectores está siendo tan alta que bueno, esperemos que no se logre, porque no tiene ningún sentido, pero como nos movemos en unos tiempos un poco en un sentido de proteger aquello que nos interesa a todos, pues podría ser que en algún momento se pudiese caer algún producto, y os aseguro que el cuero podría ser uno de ellos, ¿no?, por presiones de países. ¿Por qué no está el algodón? Bueno, pues porque de todos los productos, materias primas iniciales, se consideró que el impacto de estas materias primas que están recogidas, pues que era mucho mayor, y entonces el reglamento establece que en la revisión a 2 años es uno de los objetivos es ampliar no solamente los productos derivados de las materias primas ya recogidas, sino también nuevas materias primas. El algodón es candidato, el maíz es candidato también, porque tiene mucho impacto también por la alimentación animal, y algún otro tipo de carnes, porque ahora mismo solamente se recoge el vacuno. ¿Qué ocurre? Bueno, pues un poco lo mismo. Ahora estamos en periodo preelectoral, no se quiere oír hablar ni de revisiones de reglamentos, ni de la directiva de la restauración de la naturaleza, pobre, muy afectada. Entonces, estamos como un poco en stand-by, a pesar que, bueno, desde las diferentes administraciones nos siguen lanzando el mensaje de que esto va para adelante, ¿no? Veremos un poco en el futuro en esas revisiones. Ahora mismo el reglamento está en un momento de revisión ya, porque uno de los temas más polémicos y más debatidos es que cuando pensamos en deforestación no podemos evitar pensar en la Amazonía, pero resulta que la Amazonía dentro de Brasil, y ha sido además un compromiso de su presidente, ¿no?, de bajar la deforestación allí, digamos que es el espacio mimado, por así decirlo, que implica, bueno, pues que las industrias están avanzando hacia otros ecosistemas que no quedan recogidos por este reglamento, a pesar de su ambición, y este fue creo que de la batalla más dura, y en concreto en Brasil es con el cerrado, que prácticamente no se conoce en Europa, pero ahora mismo casi todas estas materias primas, de donde viene casi todo el algodón que estamos consumiendo, bueno, que no que consumimos aquí, es que ese algodón viaja, porque las cadenas de suministro son muy complejas, viaja a Asia, a países asiáticos, ahí se fabrica y es importado por Europa, que es la mayor importadora de ropa del mundo. Y esto pasa, bueno, hay cadenas que son más claras, más directas, ¿no?, pero pasa lo mismo pues, con otras materias primas, y están viniendo del cerrado, porque la protección es infinitamente menor dentro de la legislación brasileña, y ahora mismo se quedaría fuera en gran parte dentro de este reglamento. Con lo cual, pues digamos que el objetivo final, pues cumpliremos algo, es un paso, pero la duda que tenemos un poco desde las organizaciones de la sociedad civil es si para cuando nos volvamos a sentar a debatir si se amplía el ámbito de aplicación o no, quizás sea demasiado tarde, porque el impacto está siendo muy alto. Y además es curioso, ¿no?, porque
esto va relacionado también con lo del agua, ¿no? La interconexión, de nuevo insistir entre unos ecosistemas y otros. El Cerrado, a pesar de no ser conocido, es donde nacen casi todos los ríos que luego atravesan la Amazonía. O sea, que vulnerar el Cerrado es indirectamente irse cargando también la Amazonía, ¿no? Y bueno, creo que ya todos somos conscientes, ¿no?, de la crisis climática y de las repercusiones que está teniendo. Entonces, muy importante, y ya ha salido aquí con el tema de la diligencia de vida, una de las cosas que quiere el reglamento y que está en la cabeza de la comisión es evitar, y es un modelo diferente que yo creo de las empresas que estáis aquí, pero las grandes empresas con larguísimas cadenas de suministro son incapaces de controlar esa cadena de suministro. Lo han delegado en certificaciones y una certificación no es suficiente. O sea, lo que quiere el reglamento es que las empresas controlen su cadena de suministro, igual que yo entiendo que en el textil probablemente queréis conocer, pues bueno, las calidades de los tejidos, los tintes que se utilizan. Bueno, pues no solamente el producto final, sino tener toda esa trazabilidad de toda la cadena de suministro. Y las certificaciones, que pueden ser muy útiles precisamente en esa parte previa de la diligencia de vida, ¿no?, de ver qué riesgos tengo, de si puedo cumplir o no cumplir con todas las normativas, tanto medioambientales como de derechos humanos. Sin embargo, no puede sustituir, en el caso de este reglamento, que yo creo que ha sido un gran avance, a una trazabilidad total y a una diligencia de vida hecha por la propia empresa, ¿no? Y esto, bueno, lo comento porque creo que es algo a lo que yo creo que en el mundo de la moda se va mucho, ¿no?, también a certificaciones de sostenibilidad y demás. Entonces, lo que se pide aquí es que la empresa controle su cadena de suministro y sepa qué está pasando un poco en cada fase de la misma. Bueno, no sé si... Nada, no, muchas gracias. Pero, bueno, si quedan dudas, ir apuntando dudas, que vamos a dejar una ronda de preguntas y también que se sientan aludidos, que hay alguna certificación por aquí. Entonces, que igual de repente también quieren hablar. Amanda, o sea, si el día 17 hay suerte, ¿sabes? Porque ya esto es un poco la lotería europea, ¿en qué afectaría eso a las cadenas a las cadenas de abastecimiento, de suministro? O sea, ¿qué relación tiene podría tener, y también como con el textil? O sea... Pues fíjate que más allá de esa ley, yo creo que las cadenas de suministro están empezando a incorporar los conceptos que decíamos. Trazabilidad es uno de ellos, es quizás el más importante ahora. El sector agroalimentario lleva ventaja porque, igual que al textil se le está mirando ahora más, al agroalimentario ya hace unos años empezamos con el energético, con el cambio climático, ese lo teníamos muy claro, ¿no? Y entonces al sector de la energía se pusieron a hacer avances, pues, por esas obligaciones en cambio climático, y luego empezaron a hacer avances en temas de naturaleza. El que está empujando muchas veces es el sector financiero, que quiere entender los riesgos que tienen cuando prestan un dinero como inversores a una textil o a una agroalimentaria, y hablo de las multinacionales, no estoy hablando de pequeñas empresas. Entonces, tiene impacto sobre todo cuando hablamos de tierras agrarias o ganaderas, incluso forestales. Ahora también hay movimientos en temas como fibras, ¿no? Y claro, antes lo decíamos cuando hablábamos del agua, indicadores. ¿Dónde están esos indicadores? ¿Dónde están las fuentes de verificación? ¿Cómo puedo yo demostrar esa trazabilidad, esas buenas prácticas? Si tengo que cruzar una frontera, los mecanismos de debida diligencia significa que para que tu producto entre dentro de España necesitas demostrar que has cumplido. Es como una especie de pasaporte. Y estas empresas, pues yo creo que están viendo que, aunque la situación geopolítica está ahora muy calentita, ¿no?, todo apunta hacia eso, hacia que la naturaleza en sí misma va a ser, había cuando el COVID una imagen que se salían varias olas, ¿no?, que era el COVID, el cambio climático, y el tercero, el colapso de la naturaleza. Y al final, pues es eso, es que tú no puedes entender que la naturaleza son cajitas aisladas. El cerrado es la base de que exista una Amazonía, y si perdemos uno, perdemos el otro, y eso cambia el clima, cambia el agua y los ciclos. Entonces, bueno, creo que las empresas, por presión
de el sector financiero por un lado, consumidores por el otro, y porque las cadenas son muy largas y unas se lo empiezan a pedir a las otras, están empezando a hacer avances y a entender el reto tan tremendo que es, que efectivamente con las certificaciones no vale y que tienen que hacer muchas tareas previas de formación de su personal, documentación, tener esos indicadores, empezar a medir y empezar a cambiar, pues porque si no van a perder cuota de mercado, van a tener peor marca y al final les van a castigar, como creo que ha habido también ejemplos, ¿no?, de empresas a las que se les han levantado escándalos y bueno, eso está ahí. En el cuero que hemos trabajado yo estoy viendo avances de nuevo por este mecanismo, aunque al final lo saquen el cuero, ya han empezado a encargar esos estudios de trazabilidad, ya han empezado a entender que su gran impacto, el gran impacto está al principio de la cadena y que ese impacto es en agua y en consumo de tierra, es decir, en naturaleza, en biodiversidad, y saben que lo tienen que hacer y saben que tienen que empezar a compensar, que ya no vale, o sea, evitar siempre, reducir y minimizar el daño, pero hay un impacto que nunca podremos evitar porque la operación económica en la naturaleza implica impactos y eso se tiene que compensar y todo eso se tiene que poder medir. Así que el Green Deal ha traído el reglamento también de taxonomía, o sea, hay como todo un paquete que va presionando, de hecho se llama tsunami legislativo por algo, y bueno, creo que se están moviendo en ese sentido. Pues, Orencio, respecto a la debida diligencia, que antes se os empezaba a perfilar, ¿no?, a qué tipo de empresas va a afectar y cómo se ha quedado, pero, bueno, así como es. Pues mira, hay dos temas que se han caído en ese tránsito, ¿no? Uno de ellos es la cadena de valor, que se sustituye por un concepto de cadena de actividades, que es un concepto nuevo que se incorpora en el proceso de negociación y quedan fuera ciertas actividades como, por ejemplo, el uso y la venta, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú utilizas o fabricas un tipo de pesticida que puede tener unos impactos sobre los ecosistemas, la venta de ese pesticida y el uso que se le dé, o por ejemplo armamento, pues no va a tener o no se tiene en consideración dentro de incorporar esa diligencia de vida. Y hay otro tema importante, que Amanda lo comentaba, que es el sector financiero. Eso se ha caído por presión. En este caso, España tampoco lo veía, porque tenemos una industria financiera bastante potente. Entonces, ese tema era fundamentalísimo desde nuestra perspectiva, porque el sector financiero al final es el que introduce combustible en la economía, es el que orienta hacia un sector productivo u otro, un determinado tipo de actividad. Aquí en España, con la crisis del 2008, en los años de expansión económica, fuimos muy conscientes de hacia dónde se había metido el dinero del sector financiero, ¿no? Con lo cual, era fundamental que el sector financiero, cuando financia proyectos, incorpore estos elementos en la asunción de riesgos o en la aprobación de proyectos. Y luego hay otro tema, ya para terminar, que una cosa es lo que se ha puesto en este tipo de normas. Yo la experiencia que tengo es que la norma, si realmente no va acompañada con otro tipo de mecanismos, pues no cumple el fin para el cual se ha creado. Tenemos un montón de normativa que es reiteradamente incumplida. Entonces, hay elementos de esta norma que sí son interesantes para cumplir. Hablamos de cadenas de suministro, habéis comentado, que son tremendamente complejas hoy en día, ¿no? Y cómo verificas que realmente se está cumpliendo esos procedimientos para minorar los riesgos. Aquí lo que se ha establecido, y de esto va a depender, yo creo que es un tema fundamental, es una comisión de supervisión, estilo de lo que sería la CNMC o el Banco de España, con capacidad de acción propia, de inspección y también sancionatoria. Y si realmente se le dota de recursos y tiene esa capacidad de inspección, las sanciones que contempla la propia directiva son muy elevadas. Se establece para infracciones muy graves un mínimo del 5% de la facturación. Eso es un volumen de sanción administrativa pocas veces visto. Y hay otro tema que creo que es interesante, que es la facilidad. Os he comentado antes que el elemento diferencial con otro tipo de normativas es la capacidad de acudir a los tribunales por aquellas comunidades, víctimas individuales, colectivas, que hayan tenido un impacto. Eso también es un elemento disuasorio importante y incorpora esta directiva medidas que facilitan el acceso a la justicia.
o sea, el acceso al remedio, el acceso a los tribunales. Porque muchas veces el establecer una responsabilidad jurídica, si no tienes medidas de acompañamiento como costes judiciales, inversión de la carga de la prueba, acciones colectivas, representación de los colectivos, pues realmente es muy difícil llevar a cabo. Entonces yo creo que son dos desincentivos para operar de forma con malas prácticas o sin diligencia, etcétera. Uno de ellos es la sanción económica, si realmente hay un mecanismo independiente que supervise el cumplimiento, y otro de ellos es el acceso a la justicia, ¿no? Y estos dos elementos yo creo que son interesantes. Bueno, me dicen que nos estamos quedando sin tiempo, pero yo creo que como el tema es tan complejo, van a surgir muchas dudas. Gemma nos va a dar 5 minutinos más para una rondita de preguntas, si hay, que igual nadie tiene, pero veo ahí manos levantadas. Gemma, hay manos. Pues venga, rapidez en la exposición, por favor. 1 minuto tenéis. Sí, y luego ahí atrás, también al fondo, hay otra mano por ahí levantada. Soy Gonzalo Anguita, soy el director general del Forest Stewardship Council. Ayer tuve el honor de hablar en presentación del reglamento de la EUDR, o sea que ayer, Brenda, yo lo comenté y además, bueno, pues un poco, sí, simplemente me llama un poco la atención cómo lo has expresado, porque has dicho, bueno, un poco, nosotros no nos sentimos aludidos porque el FSC, yo no hablo de todas las certificaciones, pero hablo de la mía. El FSC es parte consultada por la Comisión Europea desde el primer momento. Hemos sido partícipes y hemos desarrollado el reglamento con el resto de las organizaciones que han sido consultadas. Y nosotros ayer tuvimos la ocasión de poder contar algunas de las novedades que tiene el sistema. Por tanto, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. La certificación no es un cumplimiento directo automático del reglamento EUDR, pero nosotros hemos reforzado mucho nuestro sistema de certificación y tenemos unas herramientas, por ejemplo el blockchain, que es algo que va a estar ya listo a partir del mes de julio. Como nos queda 1 minuto y parece que lo explicaste ayer, que yo no pude asistir, igual la mano que hay detrás, o sea, no es que resulta redundante, y darle la palabra también. Simplemente, aludidos las empresas, nosotros estamos como una herramienta, no somos los sistemas de certificación los aludidos. Los aludidos son las empresas y las cadenas de valor que tienen que cumplir la diligencia. Pero te he visto la cara, vale, nada y más. estabas con una sonrisa así como muy pletórica, y digo, va a querer decir algo, que ya nos conocemos. Vamos a darle la palabra, mil gracias por la intervención. Es porque vamos achuchados, si no yo te dejaba hablar todo lo que fuese posible. Hola, buenas, soy Bea de Bolsalea y nada, os quería preguntar rápido, bueno, primero enhorabuena porque ha sido como aluvión de información que me ha encantado. Y bueno, os quería preguntar, como veo y estamos comentando que hablamos de grandes empresas, muy grandes empresas, ¿no?, que son los que creo que van a tener como más problemas o los que vas a tener que desarrollar eso. ¿Pensáis que todo este tema de legislación tal y normativas va a fomentar que esas grandes empresas hagan la debida diligencia de toda esta movida, o va a fomentar un poco más el que se empiece, digamos, el autoabastecimiento? O sea, que tiren un poco para que dentro de los propios países, por ejemplo, una empresa española, que en vez de hacer toda esa documentación para traer de fuera, empiecen a invertir aquí y traer de dentro. Gracias. Sí, claro, contestad los tres, vale, como veáis. Y por aclarar, pues aunque vamos. todavía, insisto, no es de aplicación el algodón, o sea, pensando en vuestro sector, está el cuero, que también es moda, ¿no? O sea que, ojo, el reglamento de deforestación es para grandes y para pequeñas. Es verdad que cambian las exigencias que tienen que cumplir, ¿vale? Pero es para todas. Y no solo para lo que importas, sino también para lo que se produce aquí y sale. O sea que no, es una nota, no solamente por un poco por el contexto en el que marcabas tu pregunta. Y en cuanto a si va a fomentar que haya otro tipo de abastecimiento, bueno, el problema es cómo cambiamos estos abastecimientos. Es complicado, o sea, ahora mismo es que nada es un bloque, una casilla, como decía Amanda. Es que, por ejemplo, en el caso de la soja y la alimentación animal, sustituir toda la soja que se está importando para alimentar a la industria ganadera en este país necesitaríamos más de una España cultivada solo de soja. Entonces, hay alguna alternativa, y además vosotros trabajáis en alguna de ellas, pero no sería suficiente
para lo que se produce hoy. Ojo, entonces a lo mejor también tenemos que pensar, por hacer un símil con la moda, igual a lo mejor hay que producir menos y producir mejor. Nosotros lo que estamos viendo en un proyecto donde la empresa en concreto necesita abordar esto es que van a pasar ambas cosas. O sea, por un lado, lo que se ve, que esto también es un poco la bola de cristal y el futuro, pero vemos que va a haber dos mercados, uno que cumple y otro que no. Entonces, esas grandes empresas van a dejar caer a aquellos proveedores pequeños que tienen menos capacidad de cumplir, con lo cual eso también a nivel social pues es un tema. Y por otro lado van a necesitar empezar a pensar a lo mejor pues en proteína vegetal aquí en España, empezar a fortalecer producción nacional, y aquellos proveedores en otros países fuera de, que son los más adelantados, los más capaces de ponerse al día con esa normativa. Es lo que nosotros estamos viendo en el mundo real de quien está ya viendo cómo implementa esa normativa. No sé si quieres aportar algo, Orentzia, así rápidamente. No, muy rápido. Hay indicadores que ya muestran esa tendencia, indicadores sobre el comercio, y esto envuelve de forma solapada e indirecta este tipo de políticas industriales y comerciales, ¿no? Y de cruces comerciales. Luego hay otras más directas, ¿no? Que son los aranceles ahora con la industria automovilística, ¿sabes? Pero hay en ocasiones que las normativas de tipo medioambiental o de competencia o de tipo social, como es en el caso de la vía de diligencia, pueden esconder otro tipo de motivaciones, y se está produciendo una reversión, sí, efectivamente, sí. Pues muchísimas gracias, Isabel, Amanda, Orentzia, ha sido muy ilustrativo, nos quedamos con ganas de más, un placer. Gracias.